Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava, y como siempre tengo el privilegio de conversar con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde te encuentro en este momento? Francia. Es verano, ¿viste? Es Es difícil verano. irse de Francia, ¿eh? Es verano, pero es un lindo momento para estar en Francia. Para la gente que nos está escuchando, este podcast se está grabando en la segunda semana de julio y acaba de haber elecciones en Francia. Sí, hubo elecciones y terminaron, lo dijo Macron hoy, un empate de a tres. Están encadenados uno al otro, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y ahora están tratando de ver cómo arman un gobierno. Claro. Porque el sistema francés, para explicar un poco a la gente, ¿no? El sistema francés es muy especial porque está dividido en 577 jurisdicciones, como lugares en el Parlamento, y cada una de esas jurisdicciones tiene un sistema de balotaje. Y es un sistema de balotaje no como en la Argentina, que es de a dos, los dos mejores, sino son todos esos que pasaron el 15%. Y a veces son dos y a veces son tres. Entonces, esto permite coaliciones especiales en donde, en este caso, el centro y la izquierda llegaron a un acuerdo entre ellos en el cual los candidatos que salieron terceros se fueron de la carrera, permitiendo al otro a darle mucho más chances, pidiendo a la gente del centro que vote a la izquierda, a la gente de izquierda que vote al centro, y el resultado está a la vista. Algo que parecía que iba a ganar la ultraderecha, terminó tercera la ultraderecha. Pero lo único que pasó es simplemente nada, que ahora formar gobierno es un dolor de cabeza. Claro. Claro. Bueno, esta cosa pendular que están teniendo en este momento los gobiernos de gran parte de nuestro planeta. Muki, nosotros habitualmente hablamos de política internacional, muchas veces hablamos de inteligencia artificial, nunca hablamos de servicios de inteligencia y cómo se están adaptando a este nuevo posicionamiento. Empecemos por el Mossad, que tengo la sensación de que es uno de los que más presencia mediática tiene en este momento. ¿Por dónde pasa la situación del Mossad? A ver, el Mossad básicamente es el servicio secreto de Israel, es el servicio externo de Israel, ¿sí? Es el servicio para todo lo que quiere decir que está fuera de Israel. Por ejemplo, si hay de terroristas dentro del país, no se ocupa el Mossad de eso, el Mossad se ocupa de la parte externa. El Mossad mismo tuvo siempre una línea tecnológica, siempre. Israel tecnológicamente se convierte en yo te diría, una potencia recién hace 20 años. 25 años empezó a haber. Las primeras compañías israelíes de tecnología que salieron a la bolsa en Estados Unidos ocurrió en el fin de los años 80, y el boom empieza en los 90, y en los años 2000 ya realmente se convierte en una potencia tecnológica, y esa potencia tecnológica también tiene su lado por supuesto, militar. Mucho tiene que ver con lo militar, el escudo de hierro, ¿sí? Uh-huh. el Iron Dome, claro. la cúpula de hierro, como se llamó, es parte de esa tecnología, que es una tecnología que viene a solucionar problemas que la cantidad de gente que hay en Israel no lo puede. Israel tiene un país de 10 millones de habitantes, y alrededor de ella, los países, los enemigos, tienen cientos y cientos de millones de personas. Es decir, claramente Israel tenía que encontrar una solución tecnológica a un diferencial humano. Lo mismo pasa con el Mossad. El Mossad tenía que encontrar formas de hacer las cosas con un servicio de inteligencia naturalmente más chico. Y la parte de inteligencia artificial se fue sumando al trabajo del Mossad. Uh-huh. Y el Mossad hoy tiene un brazo que proviene de un regimiento en el ejército israelí, no sé si es la palabra correcta, regimiento, que se llama el 8200, que es la gente que se ocupa de toda la parte de tecnología y la guerra tecnológica, donde la inteligencia artificial cumple y cumplirá un papel muy importante. Uh-huh. ¿Cómo se adapta, en este caso, el Mossad a esta nueva versión de la inteligencia y a la utilización de estos recursos que te genera la inteligencia artificial? Bueno, lo primero de todo es un pionero, es decir, ellos identificaron que esto, otra vez, por tener números tan chicos, el país tiene que... a ver, Israel no puede darse el lujo de perder una sola guerra. La primera guerra que pierden es la última. Entonces, esto exige que se encuentren otro tipo de soluciones. Entonces, lo que hace el Mossad es cría, o toma desde el ejército, de la gente del ejército, a un grupo grande de personas que se ocupan de la parte de inteligencia artificial. Y con esta misma logran hacer muchos de los ataques
famosos. El más famoso es el virus Stuxnet, que terminó con todo el programa atómico que tenía Irán. Irán tenía un programa atómico muy bien armadito y se le metieron adentro y lo que hizo es que cuando hacían funcionar las centrifugas son ese aparato que permite convertir al uranio en uranio para una bomba atómica. Cuando hacían funcionar las centrifugas se volvían locas y explotaban. Y esto se logró gracias a meter un virus que tenía en sí mismo ya los primeros ingredientes de la inteligencia artificial. Y tengo una consulta, porque da la sensación de que, por lo que vos estás contando, se nutren de otra fuerza armada. O sea, queda todo dentro del secretismo, podríamos llegar a decir, del Estado o de las fuerzas militares. Pero ¿qué pasa cuando empezás a buscar talento o tenés que reclutar talento que no tiene que ver del lado militar, sino que empezás a reclutar personal civil? ¿Se mantiene el secretismo o hay una abertura y hay una nueva comunicación por parte de es lo que estamos haciendo, esta es la convocatoria que estamos haciendo y no tenemos nada para ocultar? ¿O no nos queda otra cosa que manifestarlo? A ver, el Mossad recluta gente oficialmente. Vos podés ir online y tiene una página y te podés ofrecer para ser reclutado por el Mossad, ¿sí? Ahí termina la apertura, ¿sí? De ahí en más no sabes qué pasa. Claro. El Mossad es famoso por su capacidad de reclutamiento. Famoso. Yo te diría que es probablemente el servicio secreto más eficiente reclutando. Y yo no hablo solamente de reclutar, porque la idea es que todo servicio secreto recluta gente que no son del país, ¿sí? Los recluta utilizando el chantaje, pagándole dinero, ideológico, ¿sí? Entonces los soviéticos habían reclutado a Klaus Fuchs en el programa de los Álamos de la bomba atómica en Estados Unidos por ideología, ¿sí? A la pareja de los Rosenberg, lo mismo, y así en varios de estos casos. A veces el reclutamiento se hace por dinero. Los dos grandes espías que tuvo, otra vez más, la Unión Soviética en Estados Unidos, eran uno el jefe en el FBI y otro en la CIA, cuyo trabajo era justamente luchar contra el espionaje externo. Y este reclutamiento que se hace no por ideología, sino se hace por dinero. Y después está por chantaje, ¿sí? Cuando la homosexualidad era un problema grave, bueno, este era uno de los métodos para reclutar homosexuales o amantes o lo que sea, ¿sí? Gente que tiene un secreto para esconder. Esa es la forma de reclutar. Además de esto, hay reclutamiento que tiene que ver con conceptos de justicia. Israel consigue los planos del avión Mirage, que había comprado y que luego De Gaulle se negó a entregarlo, de un suizo que trabajaba en Mirage porque él consideraba de que Israel está siendo injustamente tratada. O cuando una vez el Mossad reclutó a un piloto de la Fuerza Aérea iraquí, porque era cristiano, y utilizando el hecho que los cristianos tenían problemas cada vez peores en Irak, lo reclutaron y él se trajo el avión directamente, aterrizó con el avión MiG de último modelo de Rusia en Israel. Son ejemplos que yo te doy sobre reclutamiento. Claro. No, y estoy pensando, recién contabas, ¿no? En otra época la competencia era otro país o el servicio secreto o de inteligencia de otro país. Imagino que ahora tenés una competencia que es contra las empresas privadas de seguridad. ¿Y cómo se comporta una agrupación como el Mossad? ¿Se sigue comportando como la vieja burocracia estatal o se asemeja más a estas compañías líderes en el sector? Mira, yo te diría que la burocracia en el Mossad, en un país que era famoso por su burocracia, Israel era, en los años 60, 70, era un infierno burocrático. No había burocracia casi en el Mossad, pero toda persona que gastaba un centavo tenía que reportarlo, ¿sí? Igual que en una compañía. Yo te diría que se comportaba bastante como una compañía privada el Mossad, a diferencia de otros, ¿sí? de otros organismos. Aparte tiene distinta gente, ¿sí? Tiene gente cuyo trabajo es conseguir información, otra que es interpretarla, otra es manejar agentes. Toda la parte tecnológica, por supuesto, los que saben hacer escuchas, estamos hablando de cosas más viejas, ¿sí? Las escuchas telefónicas, etcétera. Y después está todo el sistema, los sistemas, pero yo te diría que se pareció, y otra vez yo no estoy en el Mossad, ¿sí? Pero aventuro de que se sigue manejando más como una compañía privada que como una burocracia general, pero siempre tiene los vicios de una burocracia general, ¿viste? Al final la plata que gastás tenés que dar cuenta de sí, eso, claro. ¿sí? No es tu negocio. No, claro, por supuesto. Bueno, y hablando del negocio, ¿el negocio es la investigación, espiar, obtener información? ¿O también el negocio está en desarrollar tecnologías y esa tecnología potencialmente tener la posibilidad de
de venderla, de comercializarla? Yo no sé, y vuelvo a repetir, si la tecnología que el Mossad crea fue comercializada. En parte me imagino que sí, pero la ventaja es que los demás no lo tienen. Israel no puede ir uno contra uno porque, como te repito, es un país chico con limitaciones muy grandes. Ni hablar de que tiene un territorio ínfimo, ¿sí? No tiene aparte fuera, tiene dos límites terrestres que son bastante incómodos, que son con Egipto y con Jordania, límites a los cuales puede ir, sino todo es por avión y todo es un país aislado en muchos sentidos también. El Mossad, en ese sentido, yo supongo, y lo que yo creo es que no creo que se vendan las tecnologías hasta que, por ejemplo, la tecnología ya no sea exclusiva, porque se haya descubierto, o porque, pero no en el ejército no, el ejército crea tecnologías que luego se venden, y se venden con compañías privadas, es cierto. Pero cosas que llegan al Mossad, en mi opinión, no se venden y además corres el peligro de que se puedan hacer ingeniería reversible, ¿no? Es decir, para atrás a ver cómo se hizo y adivinar quién las hace. Claro. Muki, ¿qué tan prestigioso es una persona que pasó por el Mossad una vez que terminó su ciclo, se jubiló o migra hacia el mercado privado? ¿Es una persona requerida? Sí, muy, pero como el Mossad es una organización muy especial, pasar a la vida civil desde el Mossad es bastante problemático. Yo conocí a algunas de esas personas, ya hoy fallecidas, así que puedo contar sobre ellas, y les costaba, se mantienen las relaciones durante mucho tiempo y además tienen muchas limitaciones ellos mismos de viajar, porque tienen información que es problemática, ¿sí? Además de todo eso, no pueden contar que estuvieron en el Mossad a menos que sea en determinadas condiciones. Entonces dicen, estuve en el servicio de seguridad, etc. Hoy es un poco más liviano, pero en una época era un problema grande. La gente que participó, te voy a dar un ejemplo argentino, ¿sí? Que participó en la captura de Eichmann en 1960 en la Argentina. Para el que no sabe, el artífice, el arquitecto de la solución final para eliminar a los judíos de Europa y armó el sistema de campos de concentración, se refugió en la Argentina. Y lo descubrieron de casualidad, la verdad que de casualidad. Y entonces se armó todo un sistema. La idea no es matarlo, sino traerlo a juicio a Israel para que esto se convierta en un juicio grande, que fue lo que ocurrió. Y participó de esto mucha gente. Hoy casi todos ellos no están más con nosotros. Pero esa gente no pudo después ir a trabajar y decir, yo participé de la toma de Eichmann. Además del peligro de que le pase algo a ellos. Y acordate de que además del otro lado siguen habiendo enemigos graves, ¿sí? No es ya un tema anecdótico, ¿sí? Claro, claro. A ver, el Mossad visto desde afuera es como una marca registrada, es el servicio de inteligencia, a veces parece como de excelencia. ¿Qué visión hay desde Israel con respecto al Mossad? ¿Sienten orgullo? ¿Ha tenido momentos? ¿O a lo largo del tiempo han pasado muchísimas cosas, pero nunca nadie osó criticar al Mossad? Digamos que es de las cosas menos criticadas en Israel. Hay mucha admiración. Mira, yo te puedo contar algunas de las cosas que hizo el Mossad que son increíbles. Desde tener casi un espía que casi llega a ser ministro de Defensa en Siria, por ejemplo, ¿sí? Eli Cohen, a capturar un barco lleno que llevaba uranio en el Mediterráneo y hacerlo desaparecer. A llevarse, por ejemplo, todos los archivos de investigación atómica de Irán enteros, sacarlos del centro de Teherán y llevárselos. Ejemplos como el de Eichmann, ¿sí? 1960. Llevarse a un tipo desde Argentina a Israel cuando no había vuelos directos, cuando no había nada. ¿Cómo te lo llevas? En este caso, aprovecharon el sexentenario de la Revolución de Mayo y mandaron al ministro de Relaciones Exteriores, que nunca le contaron a él que se vinieron a llevárselo a Eichmann. Fíjate el secreto que había, ¿sí? El ministro de Relaciones Exteriores no sabía lo que estaba ocurriendo. Y un día se van con el avión y desaparecen, y cuando el ministro llega al aeropuerto, se entera ahí que se fue el avión. Y cuando le preguntan, porque ya había anunciado Israel que lo tenía en sus manos, y él dice, yo no sé nada, y realmente no sabía nada. Estamos hablando de cosas que son muy impresionantes para un servicio secreto de un país en esa época. Imagínate, los años 60, Israel es un país que tenía 2,5 millones de habitantes, ¿sí? Y pobre en esa época. Claro. Entonces tiene le dio mucho prestigio, y ese prestigio es lo que le permite también a los demás temerle. Y al final el poder de disuasión en una guerra es importantísimo. Sí, claro, por supuesto. ¿Y en qué situación está el Mossad con respecto a lo que se está viviendo hoy, no tanto en Israel, sino en la Franja de Gaza?
¿O qué responsabilidad tiene el Mossad en todo esto? Es una buena pregunta. La pregunta es el 7 de octubre, ¿quién tiene la culpa? ¿No es Claro, cierto? porque vos me Yo decías, el preguntaría, Mossad trabaja fuera de Israel. De fronteras hacia adentro es otra fuerza, pero de las fronteras hacia afuera es Mossad. ¿De quién era la responsabilidad? ¿De evitar, de prever, de limitar o de avisar lo que estaba sucediendo? mira, yo te diría que en general esto tiene más que ver con las fuerzas internas, de lo que se llama el Shabak. ¿Te acuerdas que hablamos de Fauda en un momento determinado? De la serie Fauda, que hay en la Sí. televisión. No sé si la comentamos, pero Ujú. en esa serie es sobre gente que trabaja dentro de Israel, cuando la Franja de Gaza se ve así también. El Mossad tiene poca injerencia, pero la pregunta es esta. Claramente el ataque aparentemente lo sabían los iraníes y aparentemente lo sabía el Hezbollah. Y ahí sí es trabajo del Mossad. ¿Qué pasó ahí? Hubo un error. Esto cayó entre las sillas. Después tenés el ejército que tenía que haberlo sabido porque había movimientos que denotaban que iba a pasar. El mismo gobierno que durante muchos años pasó plata de Qatar a Hamas y sabía sobre los túneles y cuando llegó el momento se siguió sorprendiendo, ¿sí? Yo creo que el Mossad tiene parte de la culpa de esta historia, pero como hay culpables más grandes, yo creo que van a vivir sin eso, ¿sí? Es decir, no creo que esto melle mucho en la Mossad, y el Mossad se va a equivocar, todo el mundo sabe que el Mossad se puede equivocar, pero sigue siendo la organización que yo te diría que trae resultados más espectaculares, ¿sí? Y más difíciles de prever. Ujú. Claro. No creo que el Mossad sufra demasiado. Puede ser que alguien dentro del Mossad tenga que dar explicaciones, que por supuesto no nos vamos a enterar nunca, ¿no? Ujú, por supuesto. Te pro- Una cosa más importante. El Mossad, a diferencia responde directamente al primer ministro. Es la única organización que no responde al gobierno, sino al primer ministro, directamente a él. Es interesante lo que planteas. Te propongo justo esta charla la estamos teniendo en el momento en el que se define la Copa América, en el momento que se define la Eurocopa. Si tuviéramos que armar las selecciones de los servicios de inteligencia del planeta, no, el Mossad obviamente está en una de ellas. La historia del Mossad, ¿cuándo fue creada? El Mossad nace con el nacimiento del Estado de Israel. Mossad quiere decir institución, Ujú. directamente en hebreo, es la institución para misiones especiales, así se lo llamó. Y su logo, su lema, viene del libro de Josué, de la Biblia, donde Dios le dice a Josué, con trampas harás la guerra. Es decir, es la parte tramposa, ¿no? Un sistema de servicio secreto no tiene uniforme. Claro. Vos sabés muy bien de que las reglas de la guerra dicen que si te agarran haciendo algo, o espionaje, lo que sea, sin uniforme, no tenés la defensa de lo que se llama los acuerdos de Ginebra. Ujú. Esto nace en el 48 y su primera acción importante es en los años 50, al principio de los años 50, cuando el primer ministro de Egipto, Nasser, toma a los expertos nazis que se escaparon de Alemania y los hace crear misiles para poder disparar misiles contra Israel. Y el Mossad se ocupa dentro de Egipto, de sabotear, de amenazar a los científicos, hacerles explotar cartas bomba, reclutarlos, matarlos, todo lo que pudieron hacer, y realmente al final se les desarma a Nasser se le desarma eso. Ese fue el primer caso que lo hizo famoso al Mossad, y fue manejado durante como 30 años por la misma persona, Isar Arel, un hombre chiquitito. Muy chiquitito, Ujú. y que un tipo famosísimo, ¿sí? Y él después arma gente que el Mossad tiene un caso, ¿te acordás de las Olimpiadas de Múnich? La gente Sí, no sabe. sí, sí. Durante las Olimpiadas de Múnich, uno de los movimientos terroristas de los palestinos, el septiembre 11, septiembre negro, perdón, toma la Villa Olímpica y termina matando a casi todos los atletas israelíes. Era una historia que tuvo que ver con rehenes, etc. Y en ese momento se decidió de que el Mossad va a vengar a cada uno de estos y salieron a buscar a todos los tipos que estaban involucrados y los fueron matando uno por uno, en Francia, en París, en varios lugares, siempre y cuando cuidando reglas de moral. Esto es muy fuerte en el Mossad, no matar civiles, que por casualidad una vez tuvieron que anular uno de los casos porque podía salir herido el hijo
o la esposa del terrorista. Esto lo hacía distinto de los otros servicios secretos y tenía unas reglas morales muy, muy, muy rígidas. Ahí empieza, y bueno, de ahí, la verdad que si yo tengo que contar todos los cuentos del Mossad, no nos va a alcanzar ni el próximo capítulo. Podemos hacer un capítulo especial que se llame Los cuentos del Mossad. ¿Cuántos agentes tienen? ¿Qué tan numerosa es la fuerza? No se sabe, pero se supone que 2.000, 3.000 personas. Bien. Aparte, tenemos que tomar en cuenta que hay distintos roles, ¿sí? Me estaba diciendo el seleccionado, ¿sí? Sí. El Mossad sería probablemente la delantera de un equipo. ¿Ok? Bien. Y la FBI sería el arquero, ¿sí? Y la CIA, la defensa podría ser, quizás. Bien, es interesante. De Estados Unidos, ¿cuál es la fuerza que más se asemeja o que cumple la misma función que el Mossad? La CIA. La CIA es exactamente el Mossad, exacto el Mossad. La FBI se ocupa de lo interno y la CIA de lo externo. De hecho, es ilegal, y en Israel también, es ilegal que una persona de la CIA haga algo, cualquier operación dentro de los Estados Unidos. Ilegal. ¿Qué fortalezas tiene el Mossad y cuáles son las debilidades? La fortaleza es prácticamente no hay casos de traición. Es un sistema con lealtades muy altas que tienen que ver con, al fin y al cabo, pensar en el holocausto, ¿sí? En un pueblo que pierde un tercio de su población a manos de los nazis, se arma un país chiquito y la sensación de lealtad es muy fuerte, no es ideológica solamente, sino es casi de sobrevivir, ¿sí? Hay una fuerza, yo te diría, de surviving. Ese es su fuerte. Su fuerte es, por supuesto, también lo osado que es, porque es chico. Su debilidad es que es chico, ¿sí? Es que no puede hacer frente a montones de cosas para los cuales tiene que tener la tecnología, que es la parte que también lo hace fuerte al Mossad. Y yo te diría que es fuerte en muchas áreas, pero una vez más estamos hablando de algo que la CIA tiene 10 o 15 o 12 o 20 veces más personas de lo que tiene el Mossad, ni hablar de que la FBI además, o la NSA que está detrás que hace toda la parte tecnológica de la CIA, también son un montón de personas con cantidad de aparatos. Y también no tiene un presupuesto lo suficientemente grande, ¿sí? Eso es un defecto. Estados Unidos puede dar un presupuesto gigante a también lo hace Rusia, ¿sí? Claro. Bueno, a ver. Y te diría que sí. la otra debilidad es, yo te diría, la ética. Es una debilidad. Que vos tengas limitaciones éticas te hace débil. Mira, no hay lo que hacer. Es interesante lo que vos planteas. Cuestiones morales. Su debilidad es un gran arraigo a lo moral. Mencionaste la CIA, mencionaste la KGB, vamos a ir por ese lado. ¿Qué paralelismos hay entre el Mossad y la CIA y en qué se diferencian? Primero que nacen más o menos en la misma época, ¿sí? La CIA es la continuación de la OSS y el Mossad en algún lugar de una organización de inteligencia que había antes del Estado. Pero nacen más o menos en la misma época. La CIA tiene primero que tiene su centro, es un lugar conocido en Washington, no es un secreto. La CIA está armada, otra vez, con muchísimo dinero. Tiene muchos fracasos, la CIA, que son bastante sonados, y además tiene casos de traidores no menores en la CIA. Casos graves, yo te diría, de traiciones que costaron cientos y cientos y miles de personas. Estuvo metido también, te decía, como te digo, no tiene reglas morales especiales. En algún momento incluso la limitaron muchísimo. En los años 70, el senador Frank Church armó todo un lugar en el Congreso para que la CIA responde al Congreso. Eso la limita bastante, cosa que el Mossad teóricamente responde al Parlamento israelí, pero no les cuentan absolutamente nada, y está todo bien y todo el mundo está de acuerdo. En un país como Estados Unidos, donde el miedo es que haya alguien que se termine apoderando del poder y donde el balance del poder es lo que permite al Estado, a Estados Unidos ser lo que es otro problema. Y además la CIA recluta en general solamente ciudadanos. O sea, recluta lo que puede, lo que consigue. Mencionaste Rusia, uno no puede dejar de pensar Rusia, la KGB, más allá de que la KGB ya no existe como tal. No, existe hoy. Bueno, hay una continuación que se llama el FSB, está de hecho en el mismo edificio, en Lubyanka. O le cambiaron la razón social, nada más. Nada más, no. El FSB simplemente
el continuador, como la KGB no es el original, antes de eso estaba la NKVD y antes de eso estaba la Checa, es decir, y antes de eso estaba el servicio secreto del zar. Las cosas estas, de hecho la gente se cambia el escudito, ¿sí? Son los mismos tipos, Claro, al final. A menos que tengas un miedo de que tengas que limpiarlo porque tenés miedo que esta gente termine siendo una quinta columna, ¿sí? Quinta claro, columna claro. es esa gente de traidores, ¿sí? ¿Y funciona igual? ¿Funciona igual la KGB, la FSB, que estos servicios de inteligencia como el Mossad o la CIA? ¿O tienen un comportamiento particular? Probablemente, pero la FSB tiene, si bien la CIA no tiene grandes morales, pero sí tiene que responder y tiene prohibido hacer asesinatos, la CIA tiene prohibido asesinar líderes extranjeros. Prohibido, está por ley, está prohibido. El FSB no tiene esa limitación y si la tuviera tampoco la cumpliría. El FSB también tiene mucho, el FSB también se dedica a la parte interna en Rusia. Tiene los dos lados, tiene las dos puntas. La KGB era muy importante internamente y tiene generales. Está armado como un ejército. Se parece, ¿sabes a quién? A los jesuitas. Está armado como un sistema militar, la FSB, a diferencia de la CIA. ¿Sí? La CIA no tiene rangos de militar, no tiene rangos militares. Claro. Antes de que existiera la CIA estaba la OSS, que le pertenecía a la Marina, y ella sí había admirales, capitanes, etcétera. ¿Sí? Lo mismo. Pero es la más numerosa, es ¿no? Digamos, es así como vos decías, el Mossad serán 2.000, 3.000, CIA deben ser 20.000, KGB o FSB son realmente numerosos, un verdadero ejército. Yo te diría que sí, y armados como un ejército, y con uniformes incluso. Sí, el FSB y ahora en manos de Putin, bravo, es una organización, pero es una organización pesada, así como la CIA, tiene el peso, la agilidad que tiene el Mossad, no la tiene ninguno de ellos dos. Claro. Y esa agilidad le permite hacer cambios enseguida, es decir, sin tener que pasar, como vos dijiste, procesos burocráticos. La CIA tiene una gran burocracia y la FSB me imagino también. ¿Y qué pasa en Francia, ahí, donde estás en este momento? ¿Cuál es su servicio de inteligencia? DST. Es un servicio de inteligencia. Ponele, ¿no? Es un gran ponele. Sí. Tiene un servicio de inteligencia. Francia, hoy están todos se recuestan sobre la CIA, ¿sí? todo el occidente. Está el BND alemán y está el MI5 inglés, pero está bien, pero todos recostados sobre la CIA. Hoy los cuatro grupos estos que son los más fuertes, ¿sí? El alemán, el francés, el inglés y el americano, trabajan prácticamente al unísono. El Mossad también bastante con la CIA, pero menos, es más independiente. Están alineados ya, especialmente, ¿te acordás que hablamos en su momento con la inteligencia artificial y la geopolítica? Hay finalmente un solo conflicto y es China versus Estados Unidos, así que, viste, Francia y Estados Unidos no tienen muchas diferencias. Yo te diría casi no tiene sentido que tengan uno, pero bueno, todo el mundo quiere tener y es muy difícil desarmar una cosa así. ¿Sí? Sí, en claro. Argentina, ¿te acordás? Desarmar la CIDE. No, por supuesto. Fue una historia. Todavía siguen intentando desarmarla. No se dejan. No, claro. Por supuesto, pero aparte, vos creés que la desarmaste y no la desarmaste. Lo mismo debe pasar en cada uno de los sistemas de las organizaciones. ¿Sí? Cuando cae la Unión Soviética, la KGB pierde fuerza, pero al final había que reemplazarla con algo. Y el problema fue que se quedó la gente sin trabajo y después empezó a vender secretos. Eso sí se metieron en la parte privada. Vos preguntabas sobre las organizaciones privadas. Las organizaciones privadas tienen toda gente ex de los servicios secretos y en el caso de la KGB, muchísima gente. Bien. Mencionabas el Reino Unido con el MI6 y también con el BND de Alemania. ¿Algo particular para destacar de estos servicios de inteligencia? Bueno, el inglés llegó a ser un gran servicio, el M5 y el M6. ¿Sí? El M6 es el interno, el M5 es el externo, MI5. James Bond los hizo famosos. Sí. Al fin y al cabo, escuchamos del tema muchas veces, pero son servicios secretos que tuvieron su apogeo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Era importante. Después se convirtieron, aparte fue un colador. Del MI5 se llenó de espías. Inglaterra tuvo una cantidad de espías dentro de los servicios secretos terrible. Y ese desprestigio, nunca lo volvió a recuperar el prestigio Inglaterra. Y Francia tampoco no usó mucho. El BND alemán se ocupaba mucho más con el tema de lo que tenía que ver con Alemania Oriental, ¿sí? La época de los alemanes, del problema con Alemania Oriental. Una vez que Alemania Oriental desaparece y se convierte en parte de Alemania,
el BND se ocupa más que todo de Rusia. Vos sabés que el servicio secreto de Alemania Oriental era fabuloso, era excelente. Stalin instituye el servicio secreto una vez que decide en Alemania Oriental, y como tenía miedo que los nazis se le infiltren, pone un judío a cargo del servicio secreto, se llama Markus Wolf. Y Markus Wolf era un genio. Y con un servicio secreto bastante livianito, consiguió, por ejemplo, que la mano derecha del primer ministro era un espía de Alemania Oriental. Muy interesante. Interesante. Y escúchame, ¿y China? Vos siempre me planteás, sí, todo muy bien, hay un montón de conflictos, pero acá el conflicto de base es Estados Unidos-China. ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia de China? No, China tiene servicios de inteligencia muy activos, pero no tiene grandes éxitos el servicio de secreto chino. No sabemos mucho de cómo funciona, por lo menos yo no, el material que yo leo no es confiable lo que yo leí, ¿sí? No es que yo te digo que no hay, creo que simplemente no se sabe lo suficiente. Es un servicio secreto que mucho más se ocupa de la parte interna. Los chinos le tienen mucho más miedo a lo que pasa dentro que afuera. Ahora no, ahora ellos tienen, por ejemplo, utilizan mucho los estudiantes de ellos, que salen a estudiar en otros lugares y trabajan para el servicio secreto chino, recolectando información. Usan mucho tecnología. Se encontró, por ejemplo, que las grúas de los puertos en Estados Unidos y en Alemania especialmente, tenían aparatos que pasaban información directamente a China. Hay muchísimo material, incluso muchos aparatos electrónicos simples que están armados de tal forma que cuando pueden pasan información a China. Vos viste que ¿conocés los AirTags Sí, claro, por teléfono? supuesto. Sí. Bueno, vos le pones el AirTag, funciona conceptualmente como un AirTag, ¿sí? Cuando encuentra Wi-Fi, manda, avisa. Es decir, están mucho más, yo te diría, tecnologizados, pero mucho más en juntar cantidades grandes de información. China trabaja así, hay cámaras en absolutamente todos los lugares en China. Todos. Y por último, hablamos de Rusia, hablamos de China. Irán. ¿Qué pasa con Irán y su servicio de inteligencia? Irán tiene un servicio de inteligencia, el MOIS, muy bueno, pero que todo el tiempo anda corriendo atrás del Mossad. No, por supuesto, las cosas que les hacen son terribles, y es un país donde es muy fácil, es una dictadura Irán, para que no nos quede duda, si hubo elecciones ahora que parecieron un chiste entre moderados y conservadores. Pero es un país donde se usa mucho el servicio secreto contra la población misma, pero además tiene la ventaja de que tienen gente en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, hay espías iraníes probablemente en la Argentina, y hay, pues sabemos que, ¿te acordás en la triple frontera? Hablamos del tema, ¿te acordás? Sí, Cuando claro. hablamos de Bolivia. Sí. El servicio secreto está, por supuesto, en Bolivia. El tema que tienen ellos es que les cuesta mucho reclutar. Sé que tienen problemas de reclutamiento afuera. Primero por un tema ideológico, segundo porque ellos tienen una posición ideológica muy fuerte que es el Islam. Pero los servicios secretos, la religión es un problema más que una solución. Pero es un servicio secreto importante, y el cual Israel todo el tiempo tiene que estar atento. Israel todavía no ocurrió que hayan logrado penetrar, yo te diría, algún lugar sensible e importante israelí, ese servicio secreto iraní. Creo que no. Rusia tuvo mucho más éxito, ¿sí? En ese sentido que Irán, pero acuérdate que se pasan información, ¿sí? Los aliados claro. se pasan información entre ellos, ¿sí? No tanto como el MI5 con la CIA, porque todos dudan de todo, ¿sí? Irán y Rusia también además son limítrofes. Entonces hay de todo ahí. Irán tiene un problema muy importante porque los centros de escucha del Mossad están en Azerbaiyán, que sí limita con Irán, y hay una minoría azerí importante dentro de Irán, la cual ellos tienen que todo el tiempo cuidarse de que no estén espiando contra Irán misma. Es un juego de gato y ratón permanente entre ellos. Bien. Interesante. Empezamos hablando del Mossad y terminamos hablando de los servicios de inteligencia más importantes del planeta. Insisto, para la gente que nos está escuchando, esta conversación la estamos manteniendo con Muki Tenenbaum, que está en Francia en este momento, en la segunda semana de julio. En las conversaciones anteriores me estabas diciendo, acá en Francia todo es la euro. ¿Cómo repercutió la derrota? Mirá, lo que yo escuché, los franceses son fanáticos como todos, ¿sí? Pero yo escuché mucho de los franceses, mira, la verdad es que España juega mejor. La sensación no fue, porque es mucho peor cuando perdés con alguien de que juega peor que vos, claro, y te haya metido un gol, ¿te acordás? Sí, Brasil, Argentina con el gol de Canigia, ¿sí? Las Sí. sensaciones. Eso es una cosa. Y
Yo creo que repercutió, no lo tomaron demasiado bien, pero están las Olimpiadas ahora ya. Muki, gracias por esta charla de todas las semanas. Un abrazo y hasta la próxima. Este es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y tengo la suerte de conversar todas las semanas con Muki Tenenbaum. Los esperamos en el próximo episodio. El Observador Internacional.